Nosotros estamos en comunicación en este comienzo del programa con el economista y docente universitario que fue director del Banco Central y del Banco Ciudad de Buenos Aires y que además hoy en día está trabajando como director del Departamento de Economía y el Observatorio de Deuda Externa de la Universidad para la Educación y el Trabajo, la Universidad Metropolitana, que es la UMET, y él es el economista Arnaldo Boco. ¿Cómo le va, Arnaldo? Buen día. Marcelo Aymar lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, todo bien. La primera consulta que quería realizarle es si usted como economista, en la diaria, cuando hace análisis, bueno, un poco, no sé si me estaba escuchando sobre la cantidad de variables a la baja que hay, que un poco hasta aburre y comenzar un programa de esta manera tampoco no es muy agradable para la audiencia, pero si usted como economista cree o espera que los tiempos políticos tendrían que empezar a acelerarse un tanto, de acuerdo a los análisis que usted lleva adelante por estos números que en todas las situaciones y sectores económicos se están dando a la baja. Bueno, uno porque ante semejante comentario, digamos, mirar muchos números, caída del nivel de actividad, caída de consumo, inflación alta, etcétera, pero el número que hoy hay que mirar y que está influyendo en los acontecimientos que están pasando en las últimas 48, 72 horas es el riesgo país. El riesgo país es la percepción, para la gente que nos escucha, que tienen los inversores acerca de la estabilidad y la salud de una economía de un país. ¿Qué significa el riesgo país? La cantidad de puntos en tasa de interés que pagaría la Argentina si emite deuda hoy por encima de un bono norteamericano. No lo decidimos nosotros, es un mecanismo que se hace internacionalmente, y hoy la Argentina pagaría más de 750 puntos por encima. Si tuviera que emitir deuda, la Argentina estaría pagando más de 10%. Sí. Diríamos que hoy esa tasa de interés no la pagaría ningún país en el mundo. Prácticamente, salvo Venezuela, que está fuera de todo por su crisis, o Nicaragua, que está fuera de todo por su crisis, Sí. que sería muy difícil que salieran a emitir deuda, salvo con acuerdos binacionales. Ningún país que sale a mercado colocaría deuda por arriba del 6-5%. Tengo Nosotros unos numeritos en tanto a eso, porque por ejemplo los puedo tratar de dárselos. El 8 de mayo, que fue para mí el día que chocó la administración definitivamente de Macri, el 8 de mayo cuando anuncia el acuerdo con el FMI, para tomar la dimensión de lo que usted está hablando, tengo entendido que ese día el riesgo país estaba a 488 y esta semana superó los 750. Sí. Bueno, es un buen dato, digamos. Estuvo antes un poquito menos. Antes del 28 de diciembre del año pasado estábamos con una cifra que estaba debajo de los 400. Entonces, pero para no desvirtuar un poco el argumento, yo diría lo siguiente. Cuando tenemos un riesgo país de estas características y pasa lo que ocurrió el jueves y viernes, donde una gran cantidad de jugadores pequeños, medianos, grandes, Sí. empiezan a visualizar que la situación de la economía no tiene corrección ni tendrá, más allá de que la inflación haya bajado un poco, digamos, seguimos teniendo una inflación de 40 y pico % anual, porque si yo proyecto la inflación publicada por el INDEC de más de 3 puntos, en el año me va a dar 40 puntos. O sea que el año próximo yo voy a estar señalándole a la audiencia, miren, la inflación del año que viene no va a ser menor a 36-38%. Sí, sí. Si miro el nivel de actividad, son todos aspectos que no son corregibles. Usted me podrá decir, bueno, mire, va a haber una gran cosecha. No va a haber una gran cosecha, hay problemas climáticos, la cosecha de trigo va a ser inferior a la estimada. Hay una publicación que salió ayer de parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que dice que el cambio climático va a afectar a toda la cosecha de soja en el mundo. Sí. Hay perspectivas, digamos, de exportación de productos desde vaca muerta. Bueno, está bien, se va a recuperar. Hay un problema con el trigo también, por el tema Bueno, es lo que de las acabo de decir. heladas, ¿no? Dicen que no se espera cosechar lo que se esperaba hace un par de meses atrás. El verano empezó muy tardíamente, probablemente el verano empiece este fin de semana a hacer calor y eso debió haber ocurrido por lo menos hace 45 días. Eso no cambió, la baja amplitud térmica que tuvo la Argentina, digamos, en el periodo que precedió cuando maduraba el grano, lo hizo, digamos, decaer en cuanto a rendimiento. Claro. Entonces,
¿Eso alcanza aún cuando hubiera... No, porque la Argentina necesita subir 30.000 millones de dólares de exportaciones, que es lo que perdió bajo la administración Macri. O sea, nosotros estamos exportando 58, 57 mil millones de pesos, y la Argentina necesita volver a exportar lo que exportaba antes con 88 mil millones, porque no hay forma de repagar la deuda si no es con recursos propios. Arnaldo, Sí, dígame. Sí. Sí. No, lo que le decía cuando nos mensajeamos entre semana para coordinar esta charla, yo dentro de los temarios hablé sobre el problema de la caída de la recaudación, y teniendo en cuenta este dato que le voy a arrojar ahora. Durante el 2019 los desembolsos del Fondo Monetario Internacional van a cubrir el 50% de los vencimientos de deuda, se supone. En el 2020 ya se habla casi hasta de una incobrabilidad de los bonos porque cubre solamente el 15%. Pero le decía esto en relación a que la recaudación de noviembre supuestamente creció 33 puntos, pero no alcanza lo que es la inflación. Entonces, en definitiva, la pregunta es si por más que esta administración en el último año tenga el financiamiento del Fondo Monetario Internacional, en la economía cotidiana de la Argentina, si la recaudación cae, eso en definitiva va a hacer que lo que el gobierno pensaba que iba a tratar de recaudar al no estar, va a tener una utilización mayor del dinero del Fondo Monetario. Mire, no se trata de lo que piensa uno o el gobierno, se trata de cómo se mueve la economía en situaciones de expansión o de retracción o de crisis. Los estudios empíricos lo que dicen, los estudios de la realidad lo que dicen, es que cuando la economía decae, la recaudación cae mucho más que la economía. En este caso es 2 veces. O sea, si la economía el año próximo va a caer 2 puntos, la recaudación va a caer entre 4 y 5%, con lo cual vamos a tener una situación muy crítica en términos de recursos. Y eso es porque se calculó mal el presupuesto, se votó mal el presupuesto, el gobierno apuró la votación sin discutir el presupuesto, porque necesitaba un hecho político, el hecho lo consiguió el apoyo de una parte de esa oposición, pero hay una cosa que es importantísima, no va a tener los ingresos públicos que tiene allí, y sí va a tener los compromisos de endeudamiento externo que tiene que pagar casi 15.000 millones de dólares solo de intereses el año próximo. Entonces, ¿qué ocurre? Los intereses van a ser más altos, y porque el tipo de cambio no se va a quedar en 39 como está hoy, el tipo de cambio va a subir. Y se lo digo por experiencia, también empíricamente desde el año 2002, ante cada elección, el tipo de cambio se devalúa. Algunas veces corrige bien y otras veces corrige mal, porque se escapa. Cuando hay elección presidencial hay mucha tensión. Entonces, como este año no se va a saber ni quién va a ganar, ni cómo va a ganar, ni qué política va a aplicar, si el gobierno va a tener un candidato, si van a ser 2, si efectivamente es Macri el candidato, la tensión de los exportadores, que viene dada por la casa matriz o de los inversores, que viene dada por las casas matrices de quienes compran, o de los lugares de residencia de los fondos de inversión extranjeros, es cubrirse en salud para no pasar un escenario adverso que le haga perder mucho dinero. Entonces, todos los que están en la bicicleta financiera, con el paso de la semana, se van a ir posicionando en instrumentos más seguros, y los instrumentos más seguros van a ser el dólar, entonces el tipo de cambio se va a ir para arriba. Bueno, volvemos un poco a la misma pregunta del comienzo de la entrevista. En este contexto, si considera que la oposición está yendo un poco lenta en ese armado, porque me imagino que usted como economista ve venir ciertas realidades que yo decía al comienzo del programa, me suenan hasta un tanto agobiantes para la audiencia, porque uno no puede empezar el programa diciendo, miren, la verdad que buenos días, todas las variables están para atrás, porque es un sufrimiento que en la cotidianidad ya de lunes a viernes sucede, pero le es muy difícil escapar de esa situación comunicacional, y usted como economista que anticipa estas cosas que nos estaba comentando, si ve propicio tal vez que desde la oposición, yo sé que usted está trabajando con Felipe Solá, tengo entendido, y un grupo de economistas, ¿cómo vislumbra, y como última pregunta que le hago, si cree que los tiempos de la oposición están yendo un tanto lentos, en tanto las cifras que están en caída permanente y que evidentemente la gente lo sufre día a día en la calle?
Bueno, hay un tema. El gobierno construyó su hegemonía en estos 3 años sobre la base de una fuerte fractura al interior de la oposición. Yo lo que veo es que como la derrota fue muy fuerte, el impacto que tuvo sobre la oposición y las posiciones que ha tenido tanto el peronismo como otros sectores políticos, incluso un sector del radicalismo, ante el gobierno, empiezan a dejar atrás una serie de diferencias que hubo estos años y empieza a confluir en torno a una posición. Me parece que en el caso del Partido Justicialista está en un proceso de construcción de una alternativa que incluya la máxima cantidad de dirigentes con posibilidad de competir electoralmente este año. Creo que va a haber una confluencia, seguramente van a quedar algunos afuera, no sé si muchos, la verdad, me parece que el peronismo está con opción, con una alternativa de salir a disputar al gobierno. Sí. Hay algunas dirigentes que tienen una intención de voto importante, digamos, y me parece que todo pasa por allí. La astucia de la oposición es justamente evitar que todo quede centrado a la discusión dentro de la grieta. Cuando la oposición salte ese charco, digamos, y vea que hay posibilidad de dar otro debate, y el debate hoy es muy importante, se trata de la vida de los individuos, se trata de la calidad de vida, del empleo, del trabajo, de la sustentabilidad de ciertas pequeñas empresas que de otra manera mueren. Digo, en una economía como esta, la agenda va a ser muy económica. ¿Por qué? Porque la Argentina ha tercerizado ya no es más dueña del manejo de la economía, lo maneja el Fondo Monetario. Sí. Bueno, un gran debate va a ser cómo se actúa frente al Fondo Monetario, cómo se renegocia el vencimiento de deuda. Todos caen en los próximos 6 años, que toma a los 2 gobiernos que vienen, y la verdad que los compromisos hacen, digamos, muy limitada la posibilidad de resolver la crisis si no se renegocia esa deuda. Entonces, si la Argentina quiere crecer, quiere generar empleo, reabrir fábricas, exportar, etcétera, tiene que renegociar la deuda. Si no, va a vivir seguramente muy largo tiempo con una situación como esta, y la sociedad no lo va a tolerar. Claro. Esa es la realidad. La sociedad está buscando rápido una salida que le dé soluciones a los problemas cotidianos, que no lo ahogue la tarifa de gas, no lo ahogue la autopista, el combustible, sí, los alimentos, la inflación. Sí, no mate los jubilados. Arnaldo, bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Estaremos hablando seguramente a comienzos del año próximo, y que tenga buen fin de semana, y bueno, esperemos que se pueda revertir desde algún lugar, porque vamos a pensar. Así es. Le vamos a desear a la audiencia buen año para el año que viene, y muy buenas fiestas para todos. Muchísimas gracias, igualmente para usted, Arnaldo. Buen fin de semana. Chao, igualmente. Quien está hablando con nosotros era Arnaldo Bocco. Él es economista y además ha sido director del Banco Central de la República Argentina y director del Banco Ciudad.